Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Continuaremos con las pláticas de mujeres científicas como un homenaje a la doctora, a la maestra Graciela Calderón de Redowski, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer, todo este ciclo de pláticas, y como un incentivo para las niñas, principalmente las niñas, aunque nadie está excluido, a que vean a la ciencia como una carrera alternativa. Y ahora nos va a hablar la doctora Jessica Rico acerca del camino que tomó para escoger a las ciencias como una carrera. Los dejo aquí. Muchas gracias, Gabriel, y buenos días. Gracias por estar aquí. Y bueno, les voy a platicar un poco del camino que tomé para convertirme en científica. Y así también, pues tal vez con otras niñas y mujeres en la ciencia se puedan también animar a estudiar lo que es la ciencia. Y como, bueno, menciona Gabriel, sí es bueno mencionar que el 11 de febrero es el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, y prácticamente lo que se necesita es tener igualdad en la labor científica entre hombres y mujeres, porque las mujeres también aportamos mucho a la ciencia y tenemos otra perspectiva del mundo que puede enriquecer realmente las ideas científicas y el desarrollo de la tecnología. Y bueno, ¿cómo empezó mi carrera científica, no? Yo soy originaria de Querétaro, y Querétaro es un paisaje, los que han estado por allá están en el semidesierto queretano, es un paisaje que es cambiante, ¿no? Durante la época de secas, realmente las partes de los cerros están totalmente secas, se ven muy grises, cafés, pareciera como que todo está muerto, no tiene nada de relevancia aparente, pero en cuanto empieza la época de lluvias, pues hay un reverdecer de los cerros, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención de niña, ¿no? Ese paisaje que cambia tan drásticamente de la época de secas a la época de lluvias. Y aquí también en algunas partes de los cerros del lago de Pátzcuaro, más hacia las faldas, también se puede ver ese cambio, ¿no? O los que están en Morelia o en Tarímbaro, por ejemplo, ahí se observa también estos cambios drásticos de la vegetación. Una de las cosas que recuerdo mucho cuando era niña es que me gustaba observar mucho a través de la ventana. Y esto era porque donde yo vivía realmente pues era una zona totalmente urbana, pero a lo lejos se veían estos cerros, ¿no? Estos cerros con vegetación. Y recuerdo que me gustaba mirarlos y ir a explorarlos, ¿no? Para mí era un deseo siempre ir como a ver qué me encontraba en esos cerros y tener una aventura, ¿no? Nunca lo hice, pero era algo que me gustaba hacer, ¿no? Otra cosa que me gustaba mucho era mirar a las estrellas, ¿no? Entonces, me gustaba imaginarme que podía ir a las estrellas o que podía ver otros mundos, ¿no? Otras vidas. Y bueno, eso fue como uno de los primeros acercamientos que tuve a lo que era la ciencia. Otra cosa que recuerdo es que veía con mi padre muchos documentales, ¿no? Tal vez las generaciones más jóvenes ya no recuerden quién es Jacques Cousteau o Carl Sagan, ¿no? Pero de mi generación son uno de los personajes científicos que hicieron estos documentales acerca del mar o del universo, de la vida, ¿no? Y que realmente creo que marcaron generaciones, ¿no? Para mí observar esos documentales sí marcó, ¿no? Un interés hacia la ciencia, que recuerdo como también un tiempo que compartía con mi padre al observar estos documentales, ¿no? Otra cosa era que mi papá tenía a él siempre le han gustado las herramientas, ¿no? Teníamos un taller de carpintería muy básico y a mí me gustaba ir a ayudarle a las cuestiones de carpintería o me gustaba imaginarme que podía inventar, ¿no? Algo que fuera de utilidad, aunque no se me ocurría qué, ¿no? Pero a mí me gustaba, ¿no? Jugar ahí con las herramientas y estar pensando que podía inventar cosas, ¿no? Y como les decía, por otro lado, también imaginaba con explorar la naturaleza, como esos niños de las películas que iban de campamento y descubrían tesoros y descubrían cosas sorprendentes, ¿no?
Ya más en la adolescencia me gustaba leer revistas científicas. Hay algunas revistas que ya tienen, ahorita hay muchas más opciones. En ese tiempo no había tantas, pero sí había algunas, ¿no? Las típicas del National Geographic, otras de la UNAM, había otras del CONACYT, de Ciencia y Desarrollo, que de vez en cuando me gustaba comprar, ¿no? Y leer los distintos artículos que te platicaban sobre cosas de ciencia. Y eso era algo que también, desde ahí ya yo tenía una inclinación más directa hacia lo que es la ciencia. Y en la adolescencia, pues toca este tiempo de decisiones, ¿no? Ya en mis tiempos, y seguramente todavía ahora, ¿no? En la preparatoria te empiezan a hacer estos test de habilidades sobre qué, de acuerdo a tu personalidad y tus gustos, qué tipo de carrera, ¿no? Deberías estar estudiando. Y yo recuerdo que hacía estos test y siempre me salían cosas de humanidades o cosas que yo decía, bueno, ¿esta carrera qué es, no? ¿O por qué me sale esto, no? Y recuerdo también, ¿no? Que las carreras típicas eran, bueno, contabilidad. Mis papás son contadores, pero pues realmente nunca me ha gustado la contabilidad. También somos, una familia de médicos, no esa era otra opción, la medicina, pero realmente la medicina pues no me llamaba la atención. Otra de las opciones eran la arquitectura, aunque me gustaba el dibujo y esto, pero realmente pues no me imaginaba como hacer cosas de arquitectura. Y lo que más se acercaba pues eran las ingenierías, la química y la biología, ¿no? Aunque yo siempre tuve una inclinación por la naturaleza, ¿no? Y sabía desde, yo creo que la preparatoria que sí quería estudiar biología, tenía esta incertidumbre porque se tiene esta percepción o este prejuicio de que los biólogos no tienen realmente mucho campo laboral, ¿no? Y que no tienen muchas opciones de trabajo y que es una carrera más como de pasar el tiempo, ¿no? Y que es como de hippies y que no llega a ningún lado. Sin embargo, pues al final decidí, pues a mí me apoyaron a estudiar biología y una vez que entré a la carrera fue una de las mejores decisiones que pude haber tomado, porque recuerdo que aunque ya tenía un conocimiento de los procesos, algunos procesos biológicos o de lo que te enseñan en la preparatoria, más lo que veas en los documentales, realmente estar estudiando biología te cambia la percepción del mundo, ¿no? Y a mí me cambió la percepción del mundo a través de observar en el microscopio, ¿no? Recuerdo muchas veces que íbamos a colectar agua, muestras de agua, y verlas a través del microscopio, y observar estos pequeños microorganismos, ¿no? Los protozoarios o los rotíferos, que realmente son, o sea, es impresionante verlos a través del microscopio, ¿no? Ahí te das cuenta que la película de Alien o estas películas de extraterrestres realmente se inspiraron en ellos, ¿no? O sea, no es que se sacaron monstruos de la imaginación, sino que cuando empiezas a ver los animales y la gran diversidad de vida que hay en el mundo, te das cuenta que muchas inspiraciones de películas realmente vienen de animales reales, ¿no? Otra cosa que me sorprendió a mí era los granos de polen, ¿no? Que parecen ahorita como un coronavirus, las bacterias, las células cuando se forman en división, que tiene que ver con los cromosomas, los hongos microscópicos son otra cosa que realmente es impresionante verla a través del microscopio. Y otra de las cosas que también tuvimos la fortuna en ese tiempo de hacer era salir mucho a campo, ¿no? Recuerdo que salíamos al menos una vez por mes, a veces más, donde conocimos muchas partes de Querétaro, la Sierra Gorda principalmente, la parte de los bosques de coníferas, etcétera, y eso fue pues un afianzamiento más, ¿no? De lo que yo quería hacer, que era estar en el campo. Pero otra cosa que te cambia el estudio de la ciencia, y en este caso de la biología, es la forma en que concibes la realidad, ¿no? Porque muchas veces a nosotros, a veces la educación te enseña a que lo que tú lees en un libro es la verdad, ¿no? Y que esa verdad ya está comprobada o es irrefutable, alguien la dijo y tú la tienes que creer. Pero cuando estás estudiando biología y cualquier ciencia te das cuenta que lo que se pensaba anteriormente deja de ser válido y si es que hay otra teoría o otras hipótesis que tienen mayor validez, ¿no?
Y además, a través del estudio de la biología, cuando te enseñan lo que es la teoría de la evolución, el origen de la vida, te das cuenta que la vida surgió a través de eventos, ¿no? Azarosos que se conjuntaron por cuestiones de probabilidades, ¿no? Y que la vida también evoluciona no siguiendo pautas o caminos únicos, como muchas veces nos enseñan, ¿no? Que del mono evoluciona un humano, ¿no? Eso obviamente es incorrecto, sino que la vida toma múltiples caminos, ¿no? Y esos múltiples caminos muchas veces no son perfectos, ¿no? Es prueba y error. Y eso como que al menos a mí me empoderó, ¿no? En decir, estamos aquí por un evento azaroso, bueno, que se dieron ciertas condiciones y las cosas cambian, ¿no? Las cosas siempre están cambiando y si no aceptamos el cambio, pues también te quedas estancado, ¿no? Entonces eso fue algo que para mí me cambió la forma en cómo percibo el mundo, ¿no? Y además, ¿no? También teníamos estas carreras bueno, más bien materias que tienen que ver con historia de la ciencia y aparte tuve muy buenos maestros que te enseñaban esta parte también de historia, ¿no? Donde descubres, ¿no? Grandes científicos y entre ellas grandes científicas, como Rosalind Franklin, que ayudó a lo que es el descubrimiento del ADN, Barbara McClinton, que hizo aportes para cuestiones de genética, Lynn Margulis, que fue una esposa antes de Carl Sagan y después, bueno, fue una gran científica que descubrió, bueno, más bien propuso lo de la teoría de la endosimbiosis, que fue realmente revolucionaria en su tiempo, y también científicas mexicanas, ¿no? Como Elia Bravo, la primera botánica, o Graciela Calderón, que fue una de las fundadoras de nuestro centro, ¿no? Y te das cuenta de sus historias, ¿no? De superación y de perseverancia por conocer, ¿no? Principalmente es eso, la gran motivación que tenían. Y finalmente, cuando terminé la carrera, para mí era obvio que yo quería ser científica, ¿no? Y para ser científico, pues necesitas estudiar y especializarte, bueno, ahora en estos tiempos, en algún campo de especialidad, porque la biología es muy amplia, ¿no? Es el campo de la vida y pues ya no hay alguien que realmente sepa de todo como antes los naturalistas, ¿no? Entonces ahora hay que especializarse. Y una de las opciones que tenía era hacer un posgrado en San Cristóbal de las Casas. Y entonces fue también un gran cambio, porque siempre pues había vivido obviamente en la casa de mis padres, y ahora tocaba independizarme, ¿no? Pero recuerdo que realmente era una emoción muy grande el poder independizarme, y recuerdo que una vez que me aceptaron al posgrado, decidí empacar todo lo que cabía en mi carro, ¿no? Y embarcarme hacia el sur, ¿no? Y incluso cuando llegué, eso es cuando uno es joven, ¿no? Tiene muchas formas de ver la vida más simple. Ni siquiera tenía dónde hospedarme, no tenía una casa, ¿no? Llegué a hospedarme en un hotel. Al día siguiente me presenté a clases y en la semana estuve buscando casa, ¿no? Y pues así pasa y fue realmente un crecimiento personal muy grande, ¿no? Pero a mí lo que me motivó a ir al sur era estudiar esta liebre que se llama Lepus flavigularis. Es una especie endémica de México que solamente está en el istmo de Tehuantepec, aquí el mapa aunque está muy pequeño, y tiene 4 poblaciones disyuntas, ¿no? Es la especie que está en mayor peligro de extinción. No se conocía mucho acerca de su diversidad genética, y lo que nosotros hicimos fue utilizar estos marcadores moleculares que nos dan información acerca de procesos históricos, demográficos de las poblaciones, ¿no? Y que estos procesos demográficos los podemos asociar con eventos climáticos históricos, como los que ocurrieron en el Pleistoceno, de las glaciaciones, los cambios del nivel del mar, etcétera, ¿no? Y lo que nosotros investigamos fue precisamente la variación genética que había en esta liebre, que resultó ser muy baja, ¿no? Lo que realmente reafirma su estatus en peligro de extinción, tiene muy baja diversidad, pero también vimos que había poblaciones que eran muy distintas entre sí y eso pues ya dio a pie a hipótesis sobre cómo pudo haber, ¿no? Evolucionado en estos ambientes muy particulares del istmo de Tehuantepec, ¿no? Posteriormente, terminando la maestría, pues para mí era obvio que
seguía el siguiente paso, ¿no? Que era estudiar el doctorado. Y lo que yo quería hacer era ya no estudiar eventos históricos que tienen que ver con la evolución de estas poblaciones, sino quería estudiar eventos recientes de cómo la fragmentación o los cambios de hábitat afectan a las especies en su flujo genético, dispersión, etcétera, ¿no? Y ese campo de estudio, yo encontré una opción en Canadá de alguien que hacía ese tipo de proyectos, ¿no? Y finalmente, bueno, tuve la suerte de ser aceptada, pero para mi fortuna, ¿no? Ese proyecto, aunque yo estudiaba en Toronto, en Canadá, realmente el proyecto, el área de estudio era en Alemania y en parte de Suiza, ¿no? Entonces eso me llevó a conocer, ¿no? Cómo se hace investigación en estas otras partes del mundo, que también fue muy enriquecedor. Y de las liebres, ahora pasé a un proyecto que tenía que ver con plantas, ¿no? Y estas plantas fueron 3 distintas especies. Y aquí en este particular ambiente, en el sur de Alemania, existen unos pastizales que se llaman, bueno, son pastizales calcáreos, ¿no? Que se originaron con el disturbio que se ejerció desde la época medieval con el pastoreo rotativo, ¿no? En Europa, gran parte de Europa, lo que había antes era bosques, ¿no? Después los romanos, ¿no? Básicamente deforestaron casi toda Europa, y después surgieron otro tipo de asociaciones vegetales. Esas asociaciones vegetales, algunas de ellas fueron estos pastizales, que son hierbas, que son poco competidoras con especies de bosque, necesitan espacios abiertos y llegaron a cohabitar una gran cantidad de especies, y resulta que estos pastizales calcáreos son los pastizales que tienen mayor biodiversidad de plantas comparado con lo que era el hábitat original, ¿no? Entonces es una historia bien diferente también de cómo el humano ha influenciado el fluido en el paisaje, ¿no? Y una de las hipótesis era que las semillas de estas especies eran dispersadas por las ovejas, porque las ovejas en estos tiempos, antes de la revolución industrial, había una gran cantidad de pastores que tenían ovejas entre 1000 o más de 1000 animales que llevaban a pastorear de un sitio a otro, ¿no? Y como ustedes saben, ¿no? Las ovejas pues, realmente se comen todo, ¿no? Cuando defecan, pues van dispersando las semillas, pero también se les pega mucho en el pelaje, ¿no? Las semillas. Entonces ese era un mecanismo que se creía que era importante para la dispersión. Y una de las preguntas era precisamente eso, o sea, ¿realmente las ovejas dispersan las semillas? Y nosotros en este sistema, en una pequeña región de Europa, del sur de Alemania, colectamos estas 3 distintas especies con datos moleculares que nos permitían seguir, ¿no? La similitud genética entre distintos parches de hábitat. Descubrimos, o más bien dimos evidencia de que realmente las ovejas, cuando se mueven de un pastizal a otro, son las principales dispersoras de semillas. Y esto ha tenido implicaciones en el manejo, porque antes una de las estrategias que ellos hacían para mantener estos pastizales era sembrar semillas directamente, ¿no? Y cortar la hierba y cortar el pasto, lo que implica mucho trabajo, ¿no? Porque es un manejo mecánico de ir, ¿no? A quitar la hierba, ¿no? Porque estas especies necesitan espacios abiertos. Mientras que cuando lo hacen con las ovejas, pues las ovejas se comen todo, ¿no? Nadie necesita estar deshiervando, las ovejas lo hacen. Y además, si deshiervan y dispersan las semillas, pues resulta que el mejor sistema para mantener la biodiversidad de estos pastos, pues es el pastoreo rotativo, como lo hacían hace 100 años, ¿no? Entonces, en muchas de estas áreas del sur de Alemania, lo que hicieron fue, como estrategia de conservación, implementar estos pastoreos rotativos. Entonces ya tienen ciertos pastores que llevan ovejas de un sitio a otro, ¿no? Y se sigue monitoreando qué tanto ventajas o desventajas hay, ¿no? Y bueno, finalmente después de esto, otra de las grandes ventajas que te da dedicarte a la investigación es que conoces múltiples lugares, no solamente de tus sitios de estudio, sino a través de a veces de congresos o de proyectos que te invitan, ¿no? A colaborar. Y eso también te abre las expectativas del mundo.
porque ya conoces cómo vive la gente en otros sitios, cuál es la vegetación en otros lugares, y eso te ayuda a tener una perspectiva más amplia de las cosas. Finalmente, después de haber terminado el doctorado, como a los 3 años, ¿no? Estaba yo pues en busca de pues trabajo, ¿no? Y una de las grandes oportunidades que se abrió a través del CONACYT fue la integración de un programa que Cátedras, o ahora Jóvenes por México, en los cuales te contrataban para incorporarte a un centro de investigación. En ese entonces, el INECOL, que está aquí la foto que tenemos aquí en Pátzcuaro, lanzó una convocatoria para incorporar a un investigador que se dedicara a genética de la conservación para estudiar las plantas de la región, ¿no? En el INECOL tradicionalmente lo que se ha hecho es botánica con especies de la región, principalmente el noreste de Michoacán, Querétaro, parte de Guanajuato, y la idea era que alguien, ¿no? Priorizara, ¿no? Algunos estudios de genética con algunas especies importantes de plantas para ver, ¿no? Qué estatus de conservación podían tener y, bueno, implementar a lo mejor algunas estrategias, ¿no? Y para mí fue pues como la mejor oportunidad que se me pudo haber abierto, y me vine en el 2015, a finales del 2015, y desde ahí, bueno, sigo acá en INECOL, ¿no? Y mi línea de investigación principalmente parte de que, bueno, es necesario conocer para poder conservar y proteger, ¿no? Y eso lo hago otra vez a través del estudio de los marcadores moleculares que te dan información de la variación genética que existe en las poblaciones, y eso te da una idea del riesgo de extinción que pueden tener ciertas poblaciones, si las poblaciones están conectadas unas con otras, o si tienen barreras, o si están aisladas, o si son muy pequeñas y tienen poca diversidad, y se tiene que tener especial énfasis en ellas. Entonces, principalmente he tenido proyectos con los árboles del copal. Los árboles del copal son estos árboles los cuales se extrae la resina para estas rituales de Semana Santa, ¿no? De estos inciensos. Pero también aquí en la región, en Pátzcuaro, en Tócuaro, los que hacen las artesanías con las máscaras, la madera es de copal, ¿no? Porque el copal tiene la bondad de ser una madera blanca, muy suave, que se puede tallar fácilmente, y ha sido apreciada por los artesanos. Por ejemplo, en Oaxaca se usa otra especie para usar los alebrijes, en Guerrero para las cajitas de Olinalá, ¿no? Realmente las burceras tienen mucha importancia cultural desde la época prehispánica, pero debido otra vez al cambio de uso del suelo, la deforestación, ¿no? El incremento de la urbanización ha disminuido sus poblaciones, principalmente por la destrucción de sus hábitats. Pero también ha habido cierta sobreexplotación. Por ejemplo, aquí en la región de Tócuaro es muy difícil encontrar árboles de gran tamaño, ¿no? Generalmente son árboles pequeños que ya no les sirven a los productores, porque ellos necesitan árboles de troncos anchos para poder hacer máscaras y todo esto, ¿no? Entonces de ahí surge, ¿no? La necesidad de hacer un proyecto de investigación con las burceras, especialmente esta que es Bursera coniata, que es importante en la región, que nos dé pie a saber cómo están sus poblaciones, ¿no? Si hay conectividad entre ellas, y a lo mejor si podemos establecer ciertas estrategias de reproducción tanto in situ como ex situ, ¿no? Otras especies con las que estamos trabajando recientemente son con especies de humedales. Como saben, en Michoacán es un sitio que tiene una gran cantidad de humedales, entre ellos, bueno, el lago de Pátzcuaro, Irahuén, otros más que son de menor tamaño, pero que pues tenemos un gran problema otra vez, ¿no? De pérdida de humedales. Y nosotros, a través de muestrear las plantas acuáticas, queremos conocer cómo está su diversidad genética y saber cuál es la conectividad entre estos humedales, ¿no? Y que nos dé idea indirecta de cómo están estos humedales en términos de su conectividad y de su funcionamiento, ¿no? Otros proyectos que he iniciado pues tienen que ver con árboles como las magnolias, que estas también, bueno, hay en Michoacán, bueno, ya casi son unos remanentes muy pequeños,
pero principalmente estas que es Magnolia shidiana, nosotros la colectamos en parte de Hidalgo, Querétaro, hasta Veracruz, ¿no? Y una de las ideas, pues también son especies que son muy vulnerables al cambio climático, al cambio de uso de suelo, y que hay un gran interés de conservación porque son especies que se han usado ornamentalmente, tienen también propiedades medicinales, además de que son especies pues muy bonitas. También hay un interés importante de conservación. Y finalmente, bueno, pues una de las grandes gustos, ¿no?, que tengo de ahora estar como científica es que puedo tener la oportunidad de trabajar con otras mujeres científicas, ¿no?, tanto jóvenes que están terminando sus estudios de licenciatura, como otras jóvenes que quieren hacer sus estudios de maestría y doctorado, como yo en un tiempo lo hice. Y lo que puedo aprender de ellas es que son excelentes trabajadoras, siempre tienen propuestas de cómo mejorar las cosas que estamos haciendo, siempre traen ideas nuevas y de una forma refleja, ¿no?, que realmente hay un interés de las mujeres por seguir carreras científicas, ¿no? Y que el problema, ¿no?, que tenemos muchos problemas que tenemos que romper en cuanto a problemas estructurales del por qué las mujeres no están ocupando más puestos de investigación, porque realmente en los posgrados a veces son mayoría, ¿no? Hay mayor cantidad de mujeres estudiando carreras científicas, eso está documentado. Hay mayor cantidad de estudiantes, a veces mujeres, en los posgrados, pero cuando ves a las instituciones ya no están a la misma proporción como investigadoras y menos como directivas de puestos de instituciones de investigación, ¿no? Entonces ahí hay muchos cambios estructurales que tenemos que cambiar para realmente que las mujeres tengan igual acceso a la ciencia en cuanto a puestos importantes y posiciones importantes. Y con eso pues termino mi participación y muchas gracias por su atención. No sé si haya preguntas. Sí. Sí, mira, es interesante esa pregunta, ¿no? Bueno, por acá preguntaron si este sistema de pastoreo de manejo también aplicaría a nuestros ecosistemas, ¿no? En primera, bueno, hay un preámbulo, realmente en Alemania fue este proyecto, pero toda Europa Central antes fue así, ¿no?, de pastoreos rotativos. Hay otro estudio que es bien interesante, que es en la parte de Suecia, donde ahí son islas, y ahí a las ovejas las transportaban en bote. Y hay un estudio, ¿no?, que ahora demuestra que también en esos casos donde las transportan en bote y las llevan a pastorear las distintas islas, también ha contribuido a la dispersión y a la diversidad genética, ¿no? Y acá en nuestros ecosistemas, por ejemplo en el sur, donde hay mayor cantidad de ganado, bueno, aquí también hay bastante ganado, pero sí podría ser, lo que pasa es que no se ha estudiado tanto, ¿no?, qué efecto puede tener el ganado en aspectos de dispersión. Se ha estudiado mucho sobre aspectos de impacto, ¿no?, del ramoneo, de cuánto pisan y cómo perjudica realmente eso a el establecimiento de muchas comunidades vegetales. Pero creo que los aspectos positivos realmente no se han estudiado, ¿no? Y creo que en sistemas donde las ovejas, ¿no?, o en este caso ganado, está al aire libre, donde además muchos ungulados ya se extinguieron, ¿no?, porque esa es otra, ¿no?, grandes ungulados, ¿no?, otros animales que eran dispersores ahora ya no existen en los ecosistemas. Y esa es otra de las preguntas que se están haciendo, ¿no? ¿Qué pasa con la defaunación? ¿Cómo afecta eso la dispersión? Y cómo el ganado o los animales domésticos están reemplazando esa función en los ecosistemas. Entonces yo creo que esa es una pregunta que valdrá la pena hacerse acá, pero que no se ha explorado. Pero yo pienso que sí podríamos encontrar cosas similares.
de aspectos positivos, ¿no? Claro que allá también hay aspectos donde el pastoreo, cuando ya es muy intensivo, ya es negativo, ¿no? Entonces son como niveles de intensidad, ¿no? Y bueno, es toda un campo de estudio. Y acá, pues, yo creo que podría hacerse lo mismo. Sobre qué condiciones y cómo sí afecta y cuándo ya no. Sí. ¿Hay mucha diferencia? Ah, sí, bueno, casi todos los compuestos farmacéuticos, ¿no?, que utilizamos en la actualidad, muchos vinieron de compuestos naturales, donde se reportaba, ¿no? De ahí viene la etnobiología, ¿no?, o la etnobotánica, para el caso de compuestos de las plantas, donde se compila esa información de qué plantas podían tener un efecto positivo sobre ciertos malestares, ¿no?, principalmente estomacales, problemas respiratorios, etcétera, ¿no? Y a través de esa documentación, después el siguiente proceso era como probar en laboratorio, ¿no?, con experimentos a lo mejor un poco más rústicos o más básicos sobre cómo ciertos extractos son benéficos para aliviar ciertas enfermedades, ¿no? Y ya después viene lo del aislamiento de los compuestos específicos, ¿no?, que es lo que hace la farmacéutica. La farmacéutica no te da toda la planta, sino que de la planta, como produce un montón de compuestos, algunos de ellos pueden ser tóxicos o negativos, entonces lo que se trata de hacer es extraer el compuesto, que es el que tiene la utilidad, y después vienen, ¿no?, las pruebas para ver qué dosis, qué ensayos, etcétera, ¿no? Pero básicamente mucho de la farmacéutica, su base es la herbolaria, ¿no? Aunque ahora hay una disociación de eso, pero así es como empezó. Y bueno, acá me preguntan cómo la maternidad, ¿no?, afecta la carrera, bueno, las actividades científicas. Lo que puedo decir es más, se hace un poco más complicado, ¿no? Porque aunque sí hay, ¿no?, en las instituciones y en todo como poco el diálogo de vamos a hacer, ¿no?, que haya mayor, ¿no?, empatía con las mujeres mamás científicas, la realidad es que el sistema, ¿no?, no está hecho o no se ha cambiado para que realmente la labor científica de las mujeres que son mamás se haga más fácil, ¿no? Un ejemplo es que solamente hay 3 meses de lactancia, ¿no?, o de permiso de maternidad. Otra es que debería haber más flexibilidad a lo mejor a la hora de los horarios, ¿no?, que entre las mujeres científicas fueran más flexibles esos horarios y que tú pudieras a lo mejor trabajar 4 horas en la mañana, después cuando ya duerme tu hijo recuperas esas otras 4 horas y que hubiera esa flexibilidad en los centros o no solamente en las instituciones o las universidades, ¿no? En algunas se hace de forma extraoficial, si se permite, pero en otras es más estricto, ¿no? Entonces, en ese sentido sí ha sido más difícil, pero también uno como mujer te enseñas a ser más eficiente, ¿no? De tratar de terminar las cosas con mayor eficiencia, también a tener más empatía, ¿no?, con otras mujeres o padres de familia también, ¿no?, porque ahora ya los hombres también se involucran más en el cuidado de los hijos, y también en tratar, ¿no?, de transmitir hacia las nuevas generaciones el gusto por la ciencia, ¿no? En este caso, pues mi hijo tiene 4 años, pero siempre estamos hablando de las plantas y de los animales y de las cosas de la naturaleza, ¿no? Entonces es bien curioso cómo a sus 4 años ya te habla de ciertas cosas que son de ciencia, ¿no? O por ejemplo, ve una planta, un jitomate, ¿no?, o una hierba en el campo y dice, mamá, esta especie, ¿de qué familia es, no? Entonces, cosas así, ¿no? Pero que sí te das cuenta que realmente la ciencia no es aburrida, ¿no?, nunca lo ha sido, y que despierta la curiosidad, ¿no? O sea, al final de cuentas los niños aman la ciencia.
ahí lo que tenemos que pensar es qué pasa después de que nos dicen que es aburrida y que no sirve para nada, ¿no? Pues muchas gracias.